Iglesia, buenos días. Qué bueno verles de nuevo. Qué bueno, qué bendición poderles traer la palabra de Dios. Hoy seguimos en Primera de Timoteo, seguimos con las recomendaciones que Pablo le da a Timoteo para la iglesia conducirse. Muy apropiado para este tema, ya lo vamos a ir viendo. Escuche bien el título de la prédica de hoy, del estudio de hoy. Mi testimonio sostiene a Cristo. Usted me dirá, ¿este tan pinchado? ¿Cómo así? Es un título pretencioso decir que mi testimonio sostiene a Cristo, pero al final nos vamos a dar cuenta de lo que significa eso de decir que mi testimonio sostiene a Cristo. Entonces, vamos a trabajar de 1 Timoteo del capítulo 2, del versículo 15, el último del capítulo 2, hasta el versículo 15 del capítulo 3. Ahí son unas recomendaciones específicas, ¿cierto? Se habla allí de recomendaciones a los diáconos, a los que van a servir en la iglesia, recomendaciones a los que pretenden ser obispos o pastores de allí de la iglesia y a sus esposas. Pero pues entonces yo creo que ya tenemos muy claro que definitivamente iglesia no es el templo, porque si fuera así, pues entonces esta prédica no tendría sentido, porque en ese momento no hay iglesia. Entonces resulta que no. O sea, estas recomendaciones aplican para nosotros teniendo en cuenta eso, de que nosotros somos iglesia donde estamos y que en estos momentos la Iglesia Cristiana Confraternidad de Belmira, de San Pedro y de Entre Ríos se volvió una iglesia cristiana que se congrega en cada casa, ¿cierto? A usted le llega el video de la alabanza, le llega el video de la prédica y usted arma su familia, la sienta en la prédica, la discute, la mira. Y lo bueno de esta tecnología es que usted puede parar, ir, buscar, revisar, orar, mirar y se hace de pronto hasta más chévere en ese sentido. Entonces, obviamente, pues no es más chévere que estar en la iglesia. Eso sí, la iglesia nos hace mucha falta, el templo nos hace mucha falta, congregarnos, vernos, cantar allá, levantar las manos allá. Ese es como nuestro refugio, donde nosotros vamos y nos fortalecemos. Pero en estos momentos eso no existe y quién sabe hasta cuándo. Entonces, nosotros somos iglesias andantes. Entonces estas recomendaciones que le da Pablo a Timoteo son muy pertinentes para nosotros. Yo las agrupé en una serie de, de conceptos, porque se repiten mucho, como ya lo vamos a leer, se repiten en 2 o 3 ocasiones o se repiten cosas muy similares. Entonces reuní como varios conceptos que me pareció importante analizarlos conforme a la situación que estamos viviendo ahora, a mediados de abril del 2020, con esta situación de la pandemia, de la cuarentena que la cuarentena obligatoria y todo lo que se viene. ¿Listo? Entonces vamos a leerlos, se los voy a leer para que miremos todo lo que dice el texto. Yo creo que le preste atención a las veces que se repite como sobre lo mismo o sobre algo parecido. Mire. Capítulo 2, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y ahí continúo, sigo. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia.
y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, como usted pudo ver, se repiten muchos conceptos, se repiten muchas ideas. Entonces, en este tiempo de encierro, yo quiero que usted empiece a analizar muy bien, porque le voy a estar lanzando preguntas conforme a lo que yo vivo y conforme a lo que yo observo en todo lo que yo miro a mi alrededor. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos a empezar con el primer y el segundo término, que son muy parecidos, son de la misma raíz. Mire, modestia, que significa, que en griego es sofrosune, y prudencia, que es sofrón, o sea, muy parecidos. Entonces, modestia significa recto juicio de mente. Escúcheme esto, control interno del yo. Y prudencia significa que se domina a sí mismo, con dominio propio. ¿Sí ve la similitud? Ok. Entonces, tanto hombres como mujeres que quieren seguir a Dios, en esta situación actual, en esta situación como la estamos viviendo, yo le quiero preguntar, ¿cómo está su control interno? ¿Cómo está su dominio propio? Quiero que vaya pensando en eso. ¿Cómo está su control interno? ¿Cómo está su dominio propio? ¿Por qué? Porque esta es una temporada o es un tiempo que está generando muchas emociones en nuestra mente. Es decir, algunos no tenemos trabajo, algunos tenemos incertidumbre, algunos tenemos de pronto el riesgo de contagio, porque por el contrario sí trabajamos y entonces tenemos que estar saliendo. Algunos tenemos comida, poquita, se nos va a acabar, ya va a llegar la quincena. Algunos no tenemos comida, algunos tenemos ingreso y hay que tasarlo, algunos no tenemos ingreso. Algunos tenemos una relación buena en nuestra casa, otros la relación no estaba bien cuando empezó esta cuarentena, estábamos pasando por una situación, ahora nos toca estar encerrados con nuestro cónyuge. ¿Sí me hago entender? Una serie de cosas que generan emociones y sensaciones en nuestra mente. Entonces vamos a estar mirando eso. ¿Listo? ¿Qué tan controlado tengo el yo? ¿Qué tanto dominio propio tengo en este momento? Mire otro concepto. Irreprensible, anepileptos, inculpable, libre de acusación. ¿Será que en estos tiempos, en mi casa, mi familia, yo estoy libre de acusación? O sea, no tienen de qué acusarme. O por el contrario, a mi papá como está enojado, a toda hora vea, mírelo en esa ventana, pegado a esa ventana, viendo a ver, mire, vea, ahí volvió a salir. ¿Estamos libres de acusación en nuestra casa? Mire otro concepto, sobrios, nefaleos. Y escúcheme lo que significa ese sobrio ahí, circunspecto, cuidadoso al hablar, sereno para hablar. En esta época, papás, ¿cómo le estamos hablando a nuestros hijos? Nos está ganando el desespero de verlos ahí sin hacer nada o con mucha tarea o con no sé qué. Ay, vea, y ese muchacho, vea usted por qué. ¿Cómo le estamos hablando a nuestros hijos en este tiempo de cuarentena? Me estoy enfocando mucho en este tiempo de cuarentena porque eso está generando mucha cosa en nosotros. ¿Listo? Ok. ¿Estamos siendo serenos para hablar con nuestro cónyuge? Vea, es que vea, ese muchacho, ¿cómo estamos hablando en la casa? ¿Cómo estamos hablándonos en la casa? ¿O ni nos hablamos? No pendenciero, plectes, que significa colérico, dado a la ira, peleonero. ¿Cómo está nuestra ira en esta crisis? ¿Nos está dominando? ¿Estamos peleando mucho? Limpia conciencia, y eso significa estar en paz con Dios y con los hombres. Si hemos estado en paz en medio de esta crisis
o, o nos está pudiendo la incertidumbre que se está viviendo, o nos puede el miedo de no saber qué va a pasar. Pues mire, yo le tengo una muy mala noticia. Eh, Esto va a empeorar. Es decir, eh, en la palabra de Dios, cuando usted lee en Mateo, cuando los discípulos le preguntan a Jesús qué señales habrá del fin, él empieza y les dice que vendrán falsos profetas, que, ¿cierto? Y en el versículo 7 más o menos les está diciendo, oirás de guerras y rumores de guerras. Y yo no sé si usted se dio cuenta, pero anda Trump, que no sé qué, que bases aquí en Colombia, que invadir Venezuela, que por el narcotráfico, como si aquí no hubiera narcotráfico, pero bueno. Entonces, habrá pestes, hambres y terremotos en muchas partes del mundo, en algunas partes del mundo, dice el texto. Y dice el versículo 8, y esto es principio de dolores, ese todavía no es el fin. Entonces, el tiempo que viene va a ser peor. Y nosotros cómo nos estamos preparando para esos tiempos. Porque mire, yo estoy convencido de que el tiempo de Dios está cerca, la venida de Cristo está cerca. Ah, eso llevan diciendo hace 2020 años. Por eso, ya estamos 2020 años más cerca. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estamos nosotros? O sea, si hemos estado en paz en esta crisis o nos estamos ya ganando la angustia, nos está ganando el desespero, nos está ganando el no tener sustento, el no tener alimento, el no saber las condiciones de salud, el no tener EPS. Si nos enfermamos, ¿cómo nos van a atender? ¿Nos está ganando esa angustia o nos está ganando la paz de Dios? Dice otro término, decoroso, cosmios, de buen proceder, ordenado. Si estamos siendo de buen proceder en esta época, o llegó el mercadito, vea, llegó una ayuda y por allá llegó otra, no, guardémosla, ve, pero es que el vecino no, guardémosla, que esto, que le llegue a él, que saque el trapo rojo él. Estamos siendo de buen proceder, estamos siendo ordenados, tenemos una platica, nos llegó un ingresito o estamos siendo ordenados. Estamos siendo ordenados en el tiempo en la casa. Estamos aprovechando para leer la Biblia, para orar. O estamos ordenados viendo televisión. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en eso? ¿Cómo está nuestro orden? Ok, entonces, mire, esos fueron los conceptos que como que me llamaron la atención. O sea, hay otros, pero digamos que son mucho más entendibles. Hospedador, que gobierne bien su casa, que no sea, que sea honesto. Yo creo que eso es entendible y es muy sencillo. Estos me llamaron mucho la atención porque son de muy fácil caer. En esta situación yo creo que se nos sube el tono de voz. En esta situación yo creo que somos dados a la emoción, entonces no controlamos bien el yo, el dominio propio. ¿Ok? Entonces, a ver, este es un tiempo de preparación que Dios nos está dando a la iglesia de Cristo, a los colaboradores de Cristo, nos está enseñando para que no nos endurezcamos, sino antes por el contrario nos fortalezcamos, pero en Él para lo que viene. Que tengamos un temor correcto. Es decir, esta situación es complicada, pero entonces ¿qué? ¿Sí? Que nos estemos preparando para lo que viene. ¿Listo? Ok. Mm, ¿Cómo estamos nosotros preparándonos? ¿Cómo estamos viendo nosotros esta crisis? ¿Cómo estamos viendo nosotros esta prudencia, esta sobriedad, este ser irreprensibles, esta limpia conciencia que debemos manejar? ¿Cómo nos está yendo con eso? Porque mire, es preocupante, es preocupante cuando uno ve cristianos angustiados, es preocupante cuando uno ve cristianos peleando en su casa,
con los cónyuges, hablándose duro, de pronto hasta utilizando la mano, el empujón o la cosa, en este tiempo de encierro. Es preocupante ver cómo se le está hablando a los hijos, es preocupante ver cómo angurriamos una ayuda u otra, o en fin, cómo sacamos un trapo rojo sin necesidad, sabiendo que pronto tenemos para hoy, para mañana, y ya el Señor proveerá para pasado mañana, etcétera. No sé, pero son una serie de comportamientos que no son adecuados para nosotros, ¿cierto? Circulamos con lo que nos mandan por redes sociales y ahí mismo lo reenviamos sin ni siquiera discernirlo, sin mirar si, ¿cierto? Yo me imagino, yo espero que usted no haya buscado el pelito en la Biblia, pues porque esa ahí sería la tapa. Yo espero que usted no lo haya buscado, porque yo no sé si ustedes vieron el video, pues, pero la señora está convencida que, ay, por Dios, pero bueno. Yo espero que usted como cristiano esté reflexionando en esto y esté autoevaluándose, porque recuerde, nuestro testimonio sostiene a Cristo. Ya enseguida lo vamos a mirar. Entonces, a ver, hay muchas emociones que esta situación genera y que nos afectan, porque nosotros somos seres humanos, a nosotros nos da hambre, a nosotros nos da angustia, que hay que solucionar situaciones. Pero entonces nosotros tenemos a nuestro Dios, ¿sí? Y yo quiero que usted mire conmigo muy detenidamente el versículo 14 y sobre todo el 15, que es donde me quiero centrar para que entendamos el por qué nosotros debemos comportarnos diferente. Mire lo que dice el versículo 14. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Es decir, la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Yo creo que ya ese concepto está claro. La iglesia no es el templo. Eso es un templo físico, una situación donde vamos, nos reunimos, nos está haciendo mucha falta y todo. Pero la iglesia del Dios viviente es este corazón que es donde habita el Espíritu Santo. Esto es iglesia. Entonces, si yo estoy en mi casa con mi familia, eso es una iglesia. Y yo creo que eso está claro, lo estamos evidenciando. La iglesia cristiana con fraternidad Entre Ríos, la iglesia cristiana con fraternidad Belmira, la iglesia cristiana con fraternidad San Pedro, en estos momentos se está reuniendo en cada casa y le llega esta prédica y usted se reúne y está recibiendo palabra, y le llega la alabanza y usted se reúne y está en su alabanza, ¿cierto? Entonces está claro que nosotros no dependemos de ese templo, nos hace mucha falta, queremos ir y eso me imagino que yo espero que eso sea apoteósico y como lo decía yo en el grupo, ojalá el primer día lo que hagamos sea una vigilia y mejor dicho una cosa impresionante. Espero pues. Pero si eso no existe, la iglesia sigue. Si eso no existe, la iglesia sigue. ¿Por qué? Porque la iglesia somos nosotros. En la casa del Dios viviente, en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. Entonces, mire, yo no le puedo pedir a una persona que no es casa de Dios, que no es iglesia del Dios viviente, porque en él no habita el Espíritu Santo, yo no le puedo pedir que sea prudente, o sea, que tenga dominio propio. Yo no le puedo pedir que sea sobrio, que sea sereno para hablar. Yo no le puedo pedir que sea modesto, que tenga control interno del yo. Yo no le puedo pedir que sea irreprensible, o sea, que no tenga de qué acusarse. Yo no le puedo pedir que no sea pendenciero, que no se deje dominar de la ira. Yo no le puedo decir que sea de limpia conciencia. Yo no le puedo pedir a una persona que no tiene el Espíritu de Dios, no le puedo pedir eso. Pero para nosotros, que somos cristianos, que tenemos la morada de Dios, que somos hechos hijos de Dios, a nosotros sí se nos exige que seamos sobrios, prudentes, irreprensibles, no pendencieros, de limpia conciencia y modestos. Es una obligación para nosotros y mire por qué. Miremos el final del 15, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte, sostenimiento de la verdad. Es decir, mi testimonio, porque dice ahí, porque si tardo sepas cómo debes conducirte. Es decir, la manera en cómo yo me conduzco en mi vida diaria
es una columna donde se sostiene Cristo. Es decir, es muy difícil, va a ser muy difícil que en mi propia casa, que en mis vecinos, que la gente que está alrededor, que un inconverso, va a ser muy difícil que mi hijo me crea que existe un Dios de paz cuando yo no estoy en paz, cuando yo estoy angustiado. Mire esa situación, y entonces vea, y no sé qué, y entonces ya apareció, y esto, y entonces ¿qué vamos a hacer? Yo estoy sin trabajo. Él no me va a creer que hay un Dios de paz. Va a ser muy difícil que mi esposa me crea que hay un Dios de amor cuando ya no está sintiendo que yo la amo. Porque es que yo estoy preocupado, yo estoy viendo, vea, mire qué tal cosa, es que mire, vea ese muchacho. Va a ser muy difícil que a mí me crean que hay un Dios de gozo cuando yo estoy, vea, y entonces ¿qué vamos a hacer? Y entonces ahora verá, y entonces ¿cómo vamos a pagar el arriendo? Y entonces tal y tal cosa, y vea, y ya sin templo, ya no, ya hace rato no veo a los pastores. Ay, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que a mí me crean que hay un Dios de fe cuando yo estoy supremamente angustiado porque no tengo comida. Y entonces Dios proveerá, no, oigan, a Dios proveerá, a ver pues. ¿Sí? Va a ser muy difícil que a mí me crean que hay un Dios de bondad o de generosidad, de benignidad, cuando yo estoy acaparando comida, cuando no estoy compartiendo con el otro. ¿Sí? Porque pues, yo tengo para hoy, pero no para mañana. Pues, si para hoy podemos compartir, ya para mañana miramos Dios que nos va a dar. Va a ser muy difícil que a mí me crean que hay un Dios de humildad cuando yo estoy, no, yo no voy a sacar mi trapo rojo. Oye, no, ¿cómo se le ocurre? No. Va a ser muy difícil que me crean que hay un Dios de dominio propio, de templanza, cuando yo estoy dominado por la emoción, por la situación, por la circunstancia y no sé qué voy a hacer. Entonces, iglesia, por eso es que yo le decía, mi testimonio es columna y soporte de Cristo. Es decir, en mí, en mis hombros, sobre mis hombros, está la responsabilidad de que la gente vea a Cristo. Entonces, mire, mi testimonio es importante porque eso le ayuda a otra persona. Mi testimonio es importante porque eso me ayuda a mí, pero a mí me dejó impactado eso. Mi testimonio es importante porque mi testimonio sostiene a Cristo. Es columna y baluarte de la verdad. Es decir, o sea, yo tengo una responsabilidad con Cristo de que mi testimonio sea el correcto, de que yo me conduzca, es una responsabilidad con Él, de que yo me conduzca como dice Pablo acá. Es decir, que yo sea prudente, que yo sea sobrio, que yo sea fiel, que yo no sea avaro, que no sea codicioso, etcétera, 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 etcétera. Todo lo que dice ahí, que yo le invito a que usted lo relea bien releidito, porque en lo que le quiero hacer énfasis hoy es una responsabilidad con Cristo. No, ya no es solo conmigo, ya no es solo con el otro, sino con Jesucristo, que fue el que murió por mí. Entonces yo tengo que conducirme de acuerdo a cómo Él me enseña para poderlo presentar a Él, para poder ser creíble. Entonces yo me ponía a pensar en eso, mire, si nosotros no nos conducimos así, entonces la imagen de Cristo, ¿cierto? Tambalea. ¿Por qué? Porque sus columnas, sus bases, sus baluartes no están firmes. Entonces tambalea y se cae. ¿Sí me va a entender la importancia? Yo espero que usted me esté entendiendo esa importancia. Mire, ¿por qué? Porque es que van a venir tiempos, iglesia, tiempos peores. Es decir, nosotros saldremos de en fin, tal cosa, pero la siguiente situación va a ser peor. Yo me ponía a pensar, si en Mateo versículo 8 dice, y esto es solo principio de dolores, es decir, después de la peste, las hambres, los terremotos, las guerras, etcétera, etcétera, yo me podría pensar, bueno, ¿qué puede ser peor? Mira,
haga el ejercicio conmigo. Alcáncese a imaginar solamente 3 días sin internet. No solo usted, porque pues nosotros sin internet, pues bueno, listo, estamos en la casa y tal cosa. No, el mundo, el virus, la pandemia. Ya no es el COVID-19, sino que es el virus, no sé, un troyano que se metió y dañó todos los sistemas, se cortó la fibra óptica no funciona, no hay internet en ningún lado. 3 días. 3 días sin WhatsApp, 3 días sin Facebook. Estoy hablando de lo sencillo. Pero ojo, 3 días sin bancos, 3 días sin transacciones, 3 días sin compras, 3 días sin ventas. Solamente 3 días. Yo soy uno de los que pienso, yo creo que la próxima situación, la próxima pandemia, el próximo virus, la próxima peste va a ser por ahí, por ese lado del internet. Piénselo por un momento, iglesia. 3 días sin internet, ¿usted se imagina cómo nos ponemos? ¿Cómo nos ponemos? ¿Cómo se pone el mundo? ¿Cómo será la histeria, la situación? Resulta que a usted le consignaron toda su quincenita, como en el caso mío, me consignan mi quincenita, la de Silvia, nos la consignan ahí en internet y no hay internet. ¿Mm? Las grandes transacciones, las bolsas que mueven el mundo, los capitales, que todo se hace por internet. ¿Cómo se va a poner el mundo? ¿Cómo se pone todo? ¿Cómo nos ponemos nosotros? Entonces, iglesia, lo que yo voy es, este tiempo, que es un tiempo duro, es un tiempo difícil, es un tiempo de preparación para lo que viene. Mire, Dios le está hablando muy fuerte a su iglesia. Dios en este momento no le está hablando al inconverso. ¿Por qué? Porque el inconverso en este momento está sacando frasecitas, que Dios, que ayúdanos, que sánanos, que no sé qué y tal cosa, en fin, pero está esperando que Dios haga el milagro para seguir en la vida normal, ¿cierto? Entonces no se esperance mucho de que va a haber mucha conversión y mucha cosa. Lo que tiene que haber es un avivamiento en la iglesia de Cristo, porque Cristo le está dando un tiempo a la iglesia para que se concentre en adorar, en leer la palabra, en orar, en establecer mejores relaciones en la casa, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros no podemos, de acuerdo a esto, o sea, si yo soy soporte y columna, si yo soy columna y baluarte de la verdad, es decir, de Jesucristo, yo no me puedo comportar ni puedo reaccionar como reacciona el mundo ante las circunstancias, por muy duras que sean las circunstancias. Yo no puedo. O sea, yo tengo los elementos para ser prudente, para ser modesto, para ser sobrio, para ser fiel, para no ser pendenciero, para no ser codicioso, para no ser avaro, para ser irreprensible. Nosotros tenemos las condiciones para eso. Y si no, ¿qué sentido tiene que en mí habite el Espíritu Santo y yo le estoy hablando a mis hijos, vea ese? Y entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? No tiene sentido que en mí habite el Espíritu Santo y yo esté, vea, y entonces ¿qué vamos a hacer? Y entonces ahora no, vea, no hay sino una libra de arroz. Y entonces ¿qué? No tiene sentido que yo reaccione igual que los demás cuando en mí habita el Espíritu Santo. Cuando yo soy la casa de Dios, cuando yo soy la iglesia del Dios viviente, cuando yo soporto a Jesucristo. No tiene asidero, no tiene validez que yo me comporte igual a como se comporta el mundo. Porque si eso está pasando en nuestra vida, ahora con una situación que medianamente es cómoda en el sentido de que pues tenemos internet, tenemos televisión, podemos salir a mercar, en los supermercados hay mercado, nos llega de pronto una ayudita, estamos digamos que relativamente cómodos, pues tampoco voy a salir como el presidente a decir que los panaderos se ganan en promedio 2 millones de pesos, ¿cierto? Pero pues digamos que es una situación, digamos, un poquito cómoda, medianamente.
o la que viene no. Y la que yo le puse ahorita, no. 3 días sin internet y yo le cuento que esta gente enloquece. Y no nos sostiene sino nuestra fe en Cristo. ¿Sí? Entonces, iglesia, mire, si yo logro entender eso, que es una responsabilidad con Cristo, mi testimonio es una responsabilidad con Él, seguramente yo voy a trabajar mucho mejor en esa parte. ¿Por qué? Porque es que estamos viviendo una situación de encierro, una situación de fricción del día a día. ¿Y dónde se me altera a mí más mi corazón? En mi casa, que es donde hay más fricción. Entonces, iglesia, ya para terminar, yo quiero invitarle a que oremos, pidiéndole a Dios que nos inunde con su Santo Espíritu, pidiéndole a Dios que nos llene de su Santo Espíritu para en medio de esta situación prepararnos, para en medio de esta situación dominar nuestro yo, tener más control de nuestro yo, ser más prudentes, ser más sobrios, más serenos para hablar, buscar ser irreprensibles, que no tengan de qué culparnos, de qué acusarnos, dominar nuestra ira, dominar nuestro desespero, dominar nuestra angustia. Yo no le estoy diciendo que nosotros no nos angustiemos, es que la situación es preocupante, pero nosotros tenemos un Dios más grande y nosotros tenemos refugio en Él. Entonces, al yo tener refugio en Él, pues obviamente tengo que tener más herramientas para manejar de una mejor manera esta situación. Entonces, yo le quiero invitar a que con la canción nos vayamos guiando para eso, para que el Señor nos dé de su Espíritu, porque lo tenemos a Él. Iglesia, lo tenemos a Él. Entonces yo le invito a que usted cierre sus ojos y conforme a su necesidad, es decir, si usted es consciente que no le está hablando bien a su cónyuge, que no le está hablando bien a sus hijos, pida sobriedad. Si usted es consciente que se está dejando llevar por impulsos, porque la situación lo tiene desesperado, pídale, inúndame de prudencia, Señor. Si en estos momentos en su casa a usted le están diciendo, pero es que usted esto, pero es que usted aquello, pero es que usted lo otro, eso quiere decir que usted no está siendo irreprensible. Entonces yo le invito a que pida eso. Señor, hazme irreprensible, quiero conducirme bien, porque quiero ser soporte, evaluarte de ti. Rebósame, Señor. Rebósame de ti, Señor, porque te necesito. Necesito de tu Santo Espíritu para conducirme como debo conducirme. Necesito de tu Santo Espíritu para tener una limpia conciencia y a pesar de la situación poder estar en paz, poder impregnar, poder contagiar de gozo, contagiar de fe, contagiar de amor a otros que están angustiados. En mi casa se vive la angustia. Entonces, si yo soy la persona cristiana, pues yo soy la persona que debo abrazar de amor, de paz, de gozo, de fe en mi casa. Pero te necesito, Señor. Dígale, te necesito, Dios. Inúndame, cambia esa historia en mí. Fórmame, que todo sea nuevo, que venga de ti. Rebosa nuestra copa, rebosa nuestro corazón de ti, Señor. Necesitamos estar llenos de tu Santo Espíritu. Pídale, iglesia,
Pídale, mire, Dios no es tacaño con la situación espiritual. Pídale, reconozca, usted no está siendo sobrio, reconozca, usted no está hablando bien, reconozca. Usted está desesperado, usted está angustiado, usted tiene miedo, reconozca. Y ahí mismo, inmediatamente Dios viene y va a rebosar su copa para que usted esté tranquilo, que usted esté gozoso, que usted pueda aprovechar este tiempo positivamente para acercarse más a Él, para acercarse más en su casa, para brindar más amor, para ser soporte de esa verdad, para que donde usted vaya se vea a Jesucristo. Cuando usted esté en su casa todo el día encerrado, allí se vea a Jesucristo. Inúndanos, Rey, inúndanos, Dios poderoso, inúndanos, Señor, porque te necesitamos. Te necesitamos, Señor, y nos queremos preparar para los tiempos que vienen, porque sabemos, Señor, que van a ser aún peores, Dios poderoso, pero necesitamos que nos inundes de tu Santo Espíritu, Señor. Requerimos de tu Espíritu, Señor. Padre Celestial, sé bueno, Señor, con nosotros y llénanos de ti, llénanos de gozo, llénanos de paz, llénanos de amor, llénanos de fe, llénanos de bondad, llénanos de dominio propio. En estos momentos de angustia, Señor, sí que necesitamos ese control interno del yo, ese dominio propio, Señor. Padre Celestial, para sobreponer lo espiritual a lo terrenal, que esas emociones no nos dominen nuestro comportamiento, sino que nuestro comportamiento sea dominado por tu Santo Espíritu, amado Dios. Padre Celestial, nos encomendamos a ti, Señor. Yo te pido que obres en tu iglesia conforme a la necesidad de cada quien, Señor. Dale, Señor, conforme a la debilidad de cada uno, amado Dios. Padre Celestial, obra con tu Santo Espíritu en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Iglesia, Dios les bendiga. Yo les pido, les suplico que sigan orando para que sus corazones se puedan conducir como cristianos, se deben conducir aún en medio de la crisis. Dios les bendiga. Dile, Señor, no me conformo.